102.3, 107.1 FM. Bienvenidos, qué gusto saludarte. Aquí estamos ya como cada sábado, pues invitando para que participes en esta hora. Tenemos al abogado de inmigración David Kennedy. ¿Cómo está, abogado David Kennedy? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Y abogado, como siempre, como cada sábado, y hoy hace un clima espectacular, frío, pero muy bonito. Vamos a arrancar con todo lo que está sucediendo en inmigración, abogado David Kennedy. Sí, pues no hay cambios recientes, desafortunadamente. Probablemente no vamos a tener ningún tipo de reforma comprensiva de las leyes de inmigración muy pronto y el Congreso no ha podido hacer una solución permanente para la gente que tiene DACA. Entonces, vamos a ver, nada realmente ha cambiado, pero hay el nuevo programa de aplicar para personas de Venezuela, Nicaragua y Haití para que puedan entrar a los Estados Unidos en avión en vez de tener que viajar por México a la frontera. Es algo que mucha gente está probando. Vamos a ver cómo funciona. Algunas personas han entrado a los Estados Unidos bajo esos programas, pero mucha gente está haciendo ese tipo de aplicación y vamos a ver cómo funciona. En mi opinión, no es una buena solución porque la gente que más necesitan ayuda son la gente que probablemente no tienen patrocinadores aquí en los Estados Unidos que les pueden aplicar. Entonces, es una manera que la gente más desamparada van a quedar desamparadas, pero ni modo, es lo que tenemos ahora. Perfecto, abogado. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? bien, Armando, para servirle, abogado. Armando, ¿de dónde nos llama? De aquí de Norcross, ¿Y cuál es su pregunta, por favor? una pregunta, abogado. ¿Qué posibilidades hay para poder someter alguna aplicación? Yo fui agredido por una persona americana en mi casa y me gritó. Yo llegué de trabajar y ella llegó a mi casa, allí al driveway, y me fue a gritar que si yo allí vivía, y le digo, sí, es mi casa. Dice, y me gritó, dice que yo no tenía nada que hacer allí porque yo era un ilegal, y me gritó que me fuera para mi país. Y entonces, y le dije, yo tengo el mismo derecho que tú. Bueno, y me gritaba allí, insultándome, agrediéndome. Entonces, como hora después, yo llamé a la policía para ver qué se podía hacer, y con la agresión, y andaba un objeto en la mano. Entonces, ella me quería agredir a mí, me quería meter, me buscaba a la espalda para meterme el objeto que andaba ella, me quería golpear. Entonces, y mi hijo, pues, allí estaba el varón. Entonces, y pues él ya no dijo nada. Yo le dije, dile algo, ¿qué busca, qué quiere? Pero él no dijo nada, se cortó. Entonces, pero el policía llegó y me hizo el reporte, y bueno, fue arrestada la señora, la fueron a traer a su casa. Ok, entonces, ¿ella le agredió físicamente o nada más con palabras? No, físicamente en todo el azúcar se me subió y todo, porque padezco del azúcar yo igual. Entonces, pero es que ella me llegó a gritar, se metió a mi propiedad. Entonces, y ese es el delito. Ok, se metió a su propiedad y le gritó, pero mi pregunta es si ella le hizo algún tipo de daño físico. Solo fue, bueno, la agresión, y me gritó que me fuera para mi país, que no tenía nada que hacer aquí en Estados Unidos. Pero no lo golpeó. No me golpeó porque pues yo no le di la espalda para que ella lo hiciera, porque ella lo buscaba. Ok, probablemente no puede aplicar para la visa U. La visa U es una visa para víctimas de delitos de violencia. Gritándole y insultándole no es violento necesariamente. Ok, si ella le hizo algún tipo de violencia, si le golpeó o si ella le amenazó con violencia de alguna manera, yo voy a regresar con una pistola y yo te voy a matar o algo así. Entonces, ese tipo de cosa puede ser un delito de violencia, pero si nada más le habló
feo, entonces eso realmente no es un delito de violencia. ¿Ok? Porque ella andaba como un cuchillo en la mano, andaba ella. Si le amenazó con el cuchillo, ok, si le amenazó con un arma, entonces posiblemente puede ser violencia, ok. Entonces, ¿cuándo fue eso? El martes. Ok, entonces la policía, o si ella fue arrestada y si ha sido acusada, y probablemente todavía no ha sido acusada oficialmente, si fue arrestada la semana pasada, pero si ella fue arrestada, la policía o el fiscal de la corte necesitarían rellenar y firmar un formulario de inmigración que se llama el I-918B. Es I de inmigrante -918B grande. Y ese formulario es la certificación de la policía o del fiscal de la corte que usted fue víctima de un delito de violencia y que usted ayudó a la policía en hacer la investigación de ese delito. Si la policía o el fiscal de la corte firme ese documento, entonces usted puede aplicar para la visa U. La visa U es una manera que eventualmente puede aplicar para la residencia permanente, pero tarda muchos años. Entonces, no es una solución inmediata, típicamente tarda entre 5 a 7 años para recibir el permiso de trabajo, pero es por lo menos una manera que podemos aplicar. Yo tengo mi permiso. O ya tiene un permiso. ¿Qué tipo de permiso tiene? El TPS. Oh, ok. Y al Pues, Salvador. Así. ¿y ¿usted tiene hijos nacidos aquí? Sí, tengo una de 24 años. Ok. ¿Usted ha viajado afuera del país con permiso a través de su TPS? Sí, sí, 2 veces. ¿Por qué necesita la visa U entonces? Solo porque, bueno, ¿qué podía hacer cuando algo así pasa? Bueno, hay que uno llamar, consultar con un abogado, hay tipos de personas que tenemos miedo de llamar a la ley. No, ok, pero, ¿cuándo entró usted a los Estados Unidos? Ajá, La primera vez. ¿Cuándo? eso fue en el 2012, que yo fui a El Salvador y reentré de vuelta ya No, certificado. pero ¿cuándo ingresó usted la primera vez a los Estados Unidos? Eso fue en el 95 que vine a Estados Unidos y agarré mi permiso de asilo. Ok, vino en el año 95, aplicó para asilo en ese entonces. Sí, Y entonces cuando hicieron el TPS de su país, usted aplicó para el TPS. ¿Qué pasó con la solicitud de asilo? porque me mandaron una carta que que iba a ser ya, que iban a quitar el asilo para todos los que estábamos aplicados por el asilo, lo iban a quitar porque si había otra alternativa de poder aplicar o para el TPS o para aplicar para residencia. Entonces yo ya no pude aplicar para la residencia y me pasé al TPS. Okay, yo entiendo, pero entonces la aplicación de asilo fue negada o usted retiró la aplicación de asilo, el gobierno empezó el proceso de deportación en su contra o no. Esas son mis preguntas. Entonces, ¿usted alguna vez ha estado en el proceso de deportación? Tenía corte yo y fui a la corte y el juez firmó el documento de que daba por cerrado la aplicación. Entonces, allí donde porque yo tengo una deportación que yo vine en el 90 y me fui en el 91, pero fue voluntariamente. Entonces, Ok. Eso es el problema entonces. Si usted fue deportado y regresó de ilegal después de haber salido deportado, entonces probablemente necesitaríamos la visa U para arreglar su residencia. Yo estaba preguntando porque la mayoría de la gente que tienen TPS y que han viajado con permiso de viaje a través del TPS y regresaron a los Estados Unidos con permiso y que tienen un hijo nacido aquí mayor de 21, simplemente pueden aplicar para la residencia permanente. No tienen que hacer todo el proceso de la visa U, que es un proceso largo y difícil, pueden simplemente aplicar para la residencia. Pero si ya tiene una orden de deportación y usted regresó de ilegal a los Estados Unidos después de haber salido deportado, eso probablemente sería el problema para que no pueda arreglar
arregla su residencia a través de su hijo en la manera normal. Entonces, la visa U posiblemente puede ser una buena opción para usted. Lo que yo recomiendo, me gustaría hablar con usted más detalladamente de su situación. Las consultas conmigo en mi oficina son absolutamente gratis, entonces se puede comunicar con mi oficina y podemos hablar más de su caso. Pues Vale. muchas gracias por su pregunta. Gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Armando. Mire, solamente estaba hablando una pregunta. Porque ¿De dónde nos llama? miró aquí en el Face. Okay. Estaba una ley que se llama guagua para las personas que son que tienen tiempo en Estados Unidos, y yo me quedé pensando y le dije a ella que no lo tomara muy en serio, porque a veces en el Face meten muchas cosas. ¿Qué me pregunta usted de la ley guagua? Ok, ¿de dónde nos está llamando? Lo estoy llamando de aquí de Chamble. Ok, entonces la ley de VAWA Ajá. es VAWA, significa Violence Against Women Act. Es la ley de violencia en contra de mujeres. Y hombres, iguales como mujeres, pueden aprovechar de esa ley, pero es una ley para ayudar a víctimas de abuso doméstico. Entonces, si alguien ha sido abusado durante un matrimonio, y entonces los requisitos que tiene que estar legalmente casado con un ciudadano o residente permanente y fue abusado por esa persona, o si fue abusado por un hijo ciudadano, entonces puede aplicar posiblemente bajo la ley de VAWA. Entonces, mira, ahí usted entró en el detalle. O sea, tenemos un hijo de 28 años. Él le ha robado varias veces a mi esposa dinero. Mi esposa lo ha echado preso, ha llamado a la policía y se lo han llevado. ¿Usted qué piensa que eso nos puede ayudar? ok, su hijo les robó. Probablemente no, eso no es violencia doméstica. Si su hijo le pegó, si le abusó físicamente, mentalmente o emocionalmente, entonces posiblemente pueden aplicar, pero lo que yo recomiendo si quiere evaluar las posibilidades de hacer ese tipo de aplicación es hacer una evaluación psicológica porque tenemos que demostrar que usted fue, entre comillas, abusado por un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, es posible, ¿ok? Pero todo el mundo tiene problemas con sus hijos. Todo el problema tienen discusiones con sus padres. Todo el mundo tiene problemas con sus esposos o esposas. Entonces, problemas típicos, argumentos o discusiones normales no son abuso, ¿ok? Abuso es algo más de los problemas normales que normalmente personas normales tienen. ¿Ok? Entonces, si usted piensa que lo que hizo su hijo llega al nivel de que puede llamarlo abuso, entonces yo recomiendo hacer una evaluación psicológica para empezar a generar pruebas de que usted fue abusado, y entonces podemos posiblemente aplicar bajo la ley de VAWA. ¿Ok? Pero es... no es que simplemente tiene un hijo rebelde, entonces puedes aplicar para VAWA. No funciona de esa manera. Es que tiene que ser abuso. Voy a explicarles. O sea, él nos ha robado no una vez. Desgraciadamente, mi hijo está metido en drogas. Entonces, va a la casa, a veces nos ha robado, y cada vez que nos pasa eso, llamamos a la policía. Entonces, lo ha echado mi esposa Okay. 2 veces a la cárcel. Yo entiendo, pero y podemos hablar más detalladamente de su caso particular de usted si hace una cita conmigo, pero generalmente para toda la gente que nos están escuchando ahora, básicamente tener un hijo rebelde no lo hace elegible bajo la ley de VAWA. Haber sido abusado
por un ciudadano estadounidense, posiblemente sí le puede hacer elegible bajo la ley de VAWA. Entonces, si su hijo le habló muy feo y robó sus cosas y tomó su carro sin su permiso y chocó su carro o lo que sea, esas cosas no son abuso necesariamente, ¿ok? Pero si su hijo le pegó, si usted tiene miedo de su hijo porque su hijo le hace daño o le amenaza de hacerle daño o algo así, entonces ese tipo de cosa puede ser abuso. Si usted ha sido aterrorizado por su hijo, entonces eso puede ser posiblemente, entre comillas, abuso. Pero necesitaríamos hablar más detalladamente de su caso. No es algo fácil que todo el mundo simplemente se puede hacer, ¿ok? Entonces, pero necesitaríamos hablar más de su caso particular de usted. Entonces, si quiere hacer una cita conmigo, puede hacer la cita. Las consultas son absolutamente gratis. No tiene que pagar nada para hablar conmigo. Y puede encontrar mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de Bueno, semana. muy bien. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Adelante. Ok, ¿cómo se llama usted? Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Y de dónde nos llama? De aquí de Norcross. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Fíjese que yo en el 2005 entré aquí a Estados Unidos y me agarró migración y me dieron un permiso de 7 u 8 meses, si no estoy mal, no recuerdo. Y tenía que ir a corte, pero yo fui a Virginia, pero de allá me moví para acá y el muchacho que la dirección di, pues dice que jamás me llegó una carta y todo y el de migración me dijo, si no vas a una corte, pero a mí me dieron a corte en Brownsville y me dijo el muchacho, a donde vayas tenés que dar la dirección a donde te moviste, me dijo, porque la corte te la van a mover para allá y pues yo no fui a corte, la verdad yo no fui a corte, llegué aquí y toda la gente que estaba aquí pues me decían de que no fuera, que mira, yo tengo tantos años y no me ha pasado nada y pues me dejé llevar y no fui a corte, la verdad no fui a corte. Ok, yo entiendo. Entonces, si usted cambia de dirección, no automáticamente cambian la corte al estado de la nueva dirección. Usted tiene que hacer una petición con la corte para cambiar la corte al otro estado. Okay, simplemente notificar a la corte de la nueva dirección no sirve para cambiar su corte o su audiencia a otra corte en otro estado. Tiene que hacer una petición con la corte específicamente para cambiar la audiencia a otra corte en el estado donde usted vive. Entonces, si usted no se presentó a la corte, si usted recibió su citatorio de corte y simplemente no se presentó, probablemente no hay mucho que podemos hacer ahora. Si usted nunca recibió su cita de corte, entonces hay posibilidades de reabrir el caso. Pero entonces mi siguiente pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué vamos a lograr? Entonces, ¿de qué país es usted? De Guatemala. Ok, ¿y usted vino a los Estados Unidos en qué año me dijo? En el 2005. 2005, ok, ¿está usted casado? Tengo familia aquí, tengo un niño de 14 años, nacido aquí. Ok, en 7 años más su hijo puede aplicar para usted. Usted posiblemente podría pedir cancelación de deportación ahora, dependiendo de algunas cosas muy técnicas. Entonces, si reabrimos el caso de deportación, ya pasó la fecha límite para aplicar para el asilo. Okay, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. Cancelación de deportación es la ley de 10 años. Si tiene hijos nacidos aquí, más de 10 años aquí en los Estados Unidos, en algunos casos usted todavía podría pedir cancelación de deportación y eso depende de algunas cosas muy técnicas. Si pusieron la fecha de la corte en el documento acusatorio que empieza el proceso de deportación, técnicamente es un poco ridículo, pero así es. Entonces yo necesitaría mirar todos los papeles desde cuando fue agarrado y cuando le dieron la primera cita de corte para analizar eso, pero a menos de que tenemos alguna manera para hacer algo después, okay, no, si no tenemos
ninguna idea de qué vamos a hacer después de reabrir el caso de deportación, no tiene sentido reabrir el caso de deportación. Si vamos a reabrir el caso de deportación, tiene que ser porque vamos a hacer X cosa después. Hacerlo simplemente para hacerlo y entonces llegar a estar en la misma situación en que usted está ahora cuando pierde el caso de deportación no tiene sentido. Entonces, necesitaríamos buscar alguna manera para hacer algún otro tipo de solicitud antes de que voy a recomendar hacer una petición para reabrir el caso de deportación. ¿Ok? Ok. Y perdón, así como estoy trabajando en una empresa, mi patrón no me puede reclamar o algo por el estilo. No, no se puede porque usted está ilegalmente presente en los Estados Unidos a menos de que alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, que asumo que no. Ok. Entonces, realmente no puede aplicar por medio de trabajo. Sí podría aplicar por medio de familia, pero usted necesitaría un perdón para arreglar su residencia. Y el problema con eso es que ese tipo de perdón solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Ninguno de sus papás es residente o ciudadano, ¿no? No. Y su esposa no es residente o ciudadana, ¿no? No. Entonces, tendríamos el problema de necesitar un perdón y no calificar para el perdón. Si aplicamos a través de algún pariente y su hijo ni siquiera le puede aplicar hasta que cumple los 21. Ajá. Entonces, yo no quiero, solamente puede hacer una petición para reabrir un caso de deportación una sola vez. Y no quiero hacerlo a menos de que tenemos alguna idea de qué vamos a hacer después. ¿Ok? Entonces necesitaríamos hablar más de su caso y decidir qué le conviene más. Probablemente esperar hasta que su hijo cumpla los 21, honestamente. Sería la mejor opción. Y mientras que estamos esperando, en dado caso que usted fuera arrestado manejando sin licencia o algo así, entonces si tuviéramos que hacer en ese entonces una petición para reabrir el caso de deportación, podríamos hacerlo en ese entonces de emergencia, pero ojalá que no tengamos ese tipo de problema. Ok. Ok, pues muchas gracias por su Bien. pregunta. Si quiere hacer una cita conmigo, las consultas son absolutamente gratis, no pierde nada haciendo la cita conmigo para hablar más detalladamente de su caso. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? de aquí de Mableton. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, yo y mi esposo y yo estamos en trámite para arreglar papeles, Ujú. pero mi esposo tuvo un derrame cerebral, él quedó deshabilitado. Lo Mi siento. aseguranza ya no quiere cobrar, no quiere cubrir varias cosas, entonces me recomiendan aplicar para él para Medicaid. Pero mi pregunta es, ¿eso me podría afectar a nuestra situación? Porque tenemos una corte para el próximo mes, una corte de migración. Ok, probablemente no les afecta, pero ¿cómo están aplicando para la residencia? El abogado lo metió, ahorita estamos por asilo y para eso es la corte. Ok. ¿En cuánto tiempo tienen ustedes en los Estados Unidos? Nosotros tenemos del 2002 y mi esposo del 2003. ¿Y cuándo aplicaron para el asilo? En el 2016. Ok, entonces el asunto de aplicar para asilo, para personas que no califican para el asilo, para meterlos a propósito al proceso de deportación, para entonces retirar la aplicación de asilo y pedir cancelación de deportación, es algo extremadamente arriesgado que yo absolutamente no recomiendo. Hay un abogado en Gwinnett muy conocido para hacer ese tipo de aplicación. Hay dos abogados en Atlanta, básicamente, que hacen ese tipo de cosas. Y es algo que yo absolutamente no recomiendo. Y es muy verdad que la gente
pueden conseguir un permiso de trabajo de esa manera y la gente está muy felices cuando reciben ese permiso de trabajo y entonces la gente está muy infelices unos años después cuando salen deportadas, porque es extremadamente difícil ganar un caso de cancelación de deportación. Realmente, a menos de que tiene un hijo en silla de ruedas, no hay posibilidades de ganar. Exactamente, él se arriesgó por eso, porque yo tengo un niño deshabilitado también. Ok, si tiene un hijo con necesidades especiales, entonces tal vez hay posibilidades de ganar, pero ¿de qué país son ustedes? ¿De México? México, sí. Ok, el problema con eso entonces es que México es un país muy grande. México, hay doctores de la primera clase en México, hay doctores médicos muy buenos en México. Para ganar cancelación de deportación necesitarían demostrar que su hijo no podría tener acceso a los servicios médicos que él necesita en México. Okay, y si él vive en algún país en el centro de África, pues tal vez es verdad que no hay doctores médicos allá, pero en México sí hay. Okay, entonces es muy arriesgado. Yo realmente no recomiendo eso. Y ya que están metidos en esto, tienen que proseguir para adelante. No hay otra opción. Pero voy a decirlo, yo siempre lo digo en este programa, voy a decirlo nuevamente, que aplicar para el asilo, la fecha límite para aplicar para el asilo es un año después de la fecha que ingresaron a los Estados Unidos. Si aplican para el asilo 10 o 15 años después de haber ingresado a los Estados Unidos, es que no califica para el asilo y automáticamente van a rechazar la aplicación de asilo. La razón que ese abogado recomienda aplicar para el asilo es porque así cuando el gobierno rechaza la aplicación de asilo, automáticamente empiezan el proceso de deportación. Y entonces es una manera, hay dos maneras que pueden meterse al proceso de deportación. Una manera es cometer un delito para que la arresten. La otra manera es aplicar para el asilo. Entonces, cuando aplique para el asilo y rechazan el asilo, automáticamente empiezan el proceso de deportación y entonces puede retirar la solicitud de asilo y aplicar para cancelación de deportación. Y el problema es que si no gana cancelación de deportación, va a salir deportada. Entonces, es muy arriesgado, es algo que yo no recomiendo hacer. Pero si ya están metidos en eso, no hay otra opción excepto que proseguir para adelante. Y su pregunta original, que si obtener Medicaid en el caso de su esposo por su derrame cerebral afectaría el caso de cancelación de deportación, no afectaría nada. Ok, bueno, sí, eso era toda mi pregunta, abogado. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Buena suerte con todo. Ojalá que pueda ganar ese caso de cancelación de deportación. Si gana cancelación de deportación, lo que gana es residencia permanente, pero es muy difícil ganar ese tipo de caso. Es un caso de bajo porcentaje de ganar. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? de la ciudad de Beaufort. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, yo tengo un hijo ciudadano americano y él aplicó por mí. Y me llegaron los recibos de que recibieron mi caso, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿qué sigue después o cuánto tiempo tengo que esperar después de eso? Ok, entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Con visa. Ok, ¿y cuándo entró usted a los Estados Unidos? Como en el 2001. Ok, entonces vino en 2001 con la visa, no ha salido desde entonces, su hijo nació aquí después de 2001, ¿así es? Sí. Ok, entonces yo pienso que usted sí califica para arreglar su residencia desde aquí a través de su hijo, pero su pregunta fue cuándo va a recibir una respuesta del gobierno. Y obviamente no sé, yo no soy el dueño del gobierno, no tengo una bola de cristal, yo no sé cuándo le van a responder en ese tipo de caso. Típicamente tarda aproximadamente 6 a 8 meses para recibir el permiso de trabajo y año a año y medio para arreglar la residencia. En algunos casos tarda menos, en otros casos tarda más. Yo no le puedo decir cuándo va a recibir la respuesta, ¿ok?
Ok, gracias, muy amable. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Jesús. Jesús, ¿de dónde nos llama? ¿Perdón? ¿De dónde nos está llamando? Oh, de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Tengo dos preguntas. La primera es, a mí se me perdió mi certificado de ciudadanía. ¿Lo puedo tramitar otra vez? Sí, claro, puede aplicar para mandar pedir un nuevo certificado de ciudadanía. ¿Usted tiene su pasaporte americano? Sí. Ok, ¿para qué necesita su certificado de ciudadanía entonces? Ok, ahí es donde viene la segunda pregunta, porque le voy a aplicar a mi novia prometida de México y no sé si ocupaba el certificado de ciudadanía. No, siempre cuando tenemos su pasaporte. Hay dos maneras para demostrar que usted es ciudadano estadounidense, o algunas maneras. Pero una manera sería con un certificado de ciudadanía, otra manera es con su pasaporte americano, otra manera sería con un acta de nacimiento de los Estados Unidos. Entonces, si usted tiene su pasaporte americano, eso es lo que necesitamos. Ok, y tengo otra pregunta. Tiene una hija de 7 años. ¿Ella entra automáticamente para arreglar papeles cuando ella arregle? Como si usted aplica para su esposa, si su hija entra en la aplicación de su esposa, o ¿qué es su pregunta? Es hija de mi esposa. No es mi Okay. hija, ella es hija de ella. Ok, si usted es ciudadano, usted tiene que aplicar aparte para su esposa y su hijastra, pero usted sí puede aplicar aparte para su hijastra, siempre y cuando usted se casó con su esposa antes de que su hijastra cumplió los 18, usted puede aplicar para su hijastra como si fuera su hija. Oh, ok. Ok, eso es todo, bueno. Ok, pues muchas gracias. Si necesita ayuda, se puede comunicar con mi oficina. Gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es José Francisco, José, ¿de dónde nos llama? aquí de la ciudad de Gainesville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Abogado, tengo dos preguntas, igual que sorry. La primera, yo tuve por 10 años estuve en la ley de los 10 años, la deportación. Ok. Tengo 5 hijos, etcétera, no tengo problemas. Este año pasado, en 2022, tuve mi última corte Uh-huh. y el juez hizo un dismiss. Ok. Eso me dejó ya sin estatus, ¿verdad? Me dejó mi seguro social, pero no puedo renovar mi licencia. Así es. Mi pregunta es si hay algo que se pueda hacer, si hay algo que yo pueda. Mi hija acaba de cumplir 21 años este diciembre, y yo quiero saber si ella me puede pedir, si yo puedo hacer algo con eso. Ok, sí, hay algo que puede hacer y ya lo hizo. Y lo que puede hacer, o lo que puede haber hecho hace un año, es que estaban terminando muchos casos de deportación por discreción prosecutorial. Y siempre o casi siempre es mejor cerrar el caso de deportación por discreción prosecutorial, aunque no puede seguir renovando su permiso de trabajo y licencia de conducir. Es mejor no estar en el proceso de deportación y no sale deportado. Pero entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? Imposible, no, señor. Ok, ¿y usted tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? Mi hijo tiene 18 años, pero sus pies no le autorizan a entrar a las fuerzas militares. Ok, si usted entró de ilegal, nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y no tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, entonces necesitaría salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia y sería castigado por 10 años y necesitaríamos un perdón del castigo de 10 años. El perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente o ciudadano. Entonces, ¿sus papás de usted son residentes o ciudadanos? No. Ok, ¿y su esposa es residente o ciudadana?
No, señor. Entonces no calificaría para el perdón. A menos de que alguno de sus hijos se mete a las fuerzas militares de los Estados Unidos, realmente no, o a menos de que las leyes cambian, yo no veo ninguna otra manera para aplicar en este momento. ¿Ok? Bueno, mi última pregunta y bien rápida, señor. Ok. Visa U. Porque la visa U es para víctimas de delitos de violencia. Llegó a su trabajo, discúlpeme, llegó a su trabajo a la 1 de la mañana porque él estaba citado a las 2. En ese momento estaban robando, literalmente estaban robando ahí en las trailers y le dispararon 4 veces. No le pegaron a él, pero le pegaron a su camioneta y todo eso. Y él evitó el robo porque ya se fueron y todo eso. Hay reporte de policía, hay reporte de todo y él puede calificar para la visa U. Ok, si estamos hablando de su amigo. Su hermano. Yes. Su hermano, ok. Entonces, si él fue agredido con violencia, posiblemente podría aplicar para la visa U, pero el primer paso para aplicar para la visa U es que la policía o el fiscal de la corte tiene que rellenar y firmar un formulario de inmigración que se llama el I-918B. Es I de inmigrante -918B de burro, el I-918B. Es el nombre de ese formulario. Entonces, lo que yo recomiendo es imprimir una copia de ese formulario. Todos los formularios de inmigración son disponibles gratis en la página de internet del gobierno, que es uscis.gov, chico, uscis.gov. Pero si busca en Google I-918B, puede encontrar ese formulario y son gratis. Puede imprimir una copia y llevar ese formulario con la policía o el fiscal de la corte y pedir que firman. Y si firman, entonces podemos aplicar para la visa U. Si viniera a una cita conmigo, la primera cosa que yo hago típicamente es que le doy una copia en blanco de ese formulario y yo recomiendo que se vaya a hablar con la policía o con el fiscal de la corte para pedir que se lo firman, ¿ok? Porque entonces no tiene que pagarme a mí para comunicar con ellos por usted y en mi experiencia muchas veces mis clientes han tenido éxito en obtener la firma de la policía o del fiscal de la corte en ese formulario, pero si no quieren firmar o si le dicen que necesitan hablar con su abogado, entonces yo puedo comunicar con ellos por usted, ¿ok? Muchísimas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? de aquí de Atlanta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, a mí mi papá me metió, me trató de arreglar antes del 2001 y yo estaba protegida bajo esa ley y ahora que mi hija cumplió 21 años, ella me pudo pedir a mí y a mí ya me llegó mi permiso de trabajo. Estoy esperando nada más la residencia. Pero mi pregunta es que mucha gente me ha dicho que mi esposo actual, él hubiera podido entrar conmigo bajo esa misma ley y ser protegido porque él... Solamente si usted hubiera aplicado a través de sus papás. Entonces, ¿quién aplicó para usted en el año 2000 o 2001? Mi papá. Su papá. Ok, ¿su papá es residente o ciudadano? Él lamentablemente ya falleció en el 2007, pero yo seguía protegida bajo esa ley. Yo entiendo, pero ¿él era residente o ciudadano cuando falleció? Él era residente, perdón. Era residente. Ok, entonces su esposo nunca puede haber sido incluido en esa aplicación. Si residentes permanentes solamente pueden aplicar para hijos solteros, si su papá se hubiera hecho ciudadano y usted se casó después de cuando él se hizo ciudadano, su esposo puede haber sido incluido en la aplicación. Pero estamos hablando de la ley que se llama 245I. 245I es la ley que si alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, en muchos casos puede arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos pagando una multa de $1,000. Y para beneficiar derivadamente bajo la ley de 245I es un tema un poco complicado, pero básicamente si su papá era ciudadano y él aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001,
y usted se casó con su esposo antes del día 30 de abril del año 2001, su esposo habría sido incluido en la aplicación antes del día 30 de abril del año 2001 y habría calificado independiente de usted bajo la ley de 245I. ¿Ok? Si su papá se hizo ciudadano y usted se casó después del día 30 de abril del año 2001, entonces su esposo puede haber beneficiado bajo la ley de 245I, pero solamente derivadamente a través de usted, que significa que usted necesitaría estar arreglando la residencia a través de la misma aplicación que su papá hizo para usted, para que su esposo podría estar incluido. Si su papá se hizo ciudadano y usted se casó con su esposo después del día 30 de abril del año 2001, entonces su hija ahora tiene 21 y ella aplica para usted, su esposo no sería beneficiado bajo la ley de 245I porque no sería beneficiario derivado de la misma aplicación. ¿Ok? Y si su papá nunca se hizo ciudadano y usted se casó, la aplicación por medio de su papá fue eliminada al momento de casarse, pero usted todavía calificaría bajo la ley de 245I. Yo sé que esto es un poco complicado, esto es porque existen abogados. Entonces, pero en su caso de usted, su esposo no necesita arrepentir de no haber aplicado para su esposo al mismo tiempo. Él no calificaba bajo la ley de 245I. Entonces, lo que necesitaríamos hacer probablemente es arreglar la residencia de usted y inmediatamente después aplicar para que él pueda aplicar para el perdón a través de usted. Ok, eso haremos. Entonces lo vamos a estar yendo a visitar cuando me llegue la residencia. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Igualmente, ella. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Ok, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Natalia, mi pregunta era ¿cuánto tiempo puedo estar afuera de Atlanta? Yo soy de Guatemala. Tengo mi residencia también. Es la primera vez que voy a viajar. Ok. ¿Cuánto tiempo puede estar afuera de los Estados Unidos? Yo no recomiendo estar afuera de los Estados Unidos más de 6 meses en un solo viaje. Tiene que residir en los Estados Unidos para mantener su residencia permanente en los Estados Unidos. Si abandona su residencia, si deja de residir en los Estados Unidos, entonces le pueden quitar su residencia. Y básicamente la regla, que no es 100% del tiempo, pero normalmente no es recomendable estar afuera de los Estados Unidos más de 6 meses en un solo viaje. O es posible que le puedan acusar de haber abandonado su residencia. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Carol, buenos de días. Georgia. ¿Cómo se llama? Carol, de aquí de Azareta. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Mire, mi pregunta es, yo tengo residencia desde 2013, por ende este año me toca renovarla, porque fue por 10 años. Mi pregunta es, si yo quisiera hacer el examen de ciudadanía y por alguna razón no lo pasara o si no fuera aceptada, ¿repercute para después poder aplicar otra vez para la residencia? No. No hay problema. Si usted aplica para la ciudadanía más de 6 meses antes de la fecha de vencimiento de su tarjeta de residencia, entonces no tiene que también renovar la tarjeta de residencia. Entonces no tiene que hacer el otro gasto de renovar su tarjeta de residencia. Entonces, siempre y cuando la tarjeta de residencia se la vence en más de 6 meses, todavía podemos nada más aplicar para la ciudadanía. Y le van a dar una extensión de la residencia por 2 años cuando aplica para la ciudadanía. Si no pasa el examen de la ciudadanía, si hay algún problema, entonces puede renovar la tarjeta de residencia después sin ningún problema. Cuando la tarjeta de residencia se la vence, la única cosa que se la vence es la tarjeta de plástico. La residencia permanente que usted tiene legalmente no se la vence, es nada más la tarjeta
que se le vence. Entonces, necesitaría en ese entonces hacer la renovación de la tarjeta. El problema sería en dado caso que se le vence la extensión de la residencia que le dieron cuando aplicó para la ciudadanía y no puede pasar el examen de la ciudadanía o no puede hablar inglés o algo así. Y entonces no aprueban su ciudadanía y la tarjeta de residencia ya se la venció, posiblemente no va a poder renovar su licencia de conducir. Okay. Eso sería el problema. Pero aparte de eso, no hay ningún problema y yo típicamente recomiendo nada más aplicar para la ciudadanía si no es necesario hacer la renovación de su tarjeta de residencia. Usted va a cumplir 10 años con la residencia, entonces todavía necesitaría hablar inglés para hacerse ciudadana, a menos de que tiene una excusa médica. Y una excusa médica para no tener que hablar inglés tiene que ser un diagnóstico de algo específico. No puede ser simplemente que es muy difícil aprender nuevas cosas. Tiene que ser algo específico, que padece de X trastorno mental para que no está capacitada de aprender el inglés, ese tipo de cosas. Entonces, es decisión de usted si quiere aplicar para la ciudadanía o renovar la tarjeta de residencia o hacer las dos. Pero típicamente si la tarjeta se le vence en más de 6 meses, mi recomendación es nada más aplicar para la ciudadanía y podemos hacer la renovación de la tarjeta después si resulta ser necesario, pero probablemente no sería necesario. Ok, ¿y cuáles son los requisitos para renovar la residencia? Los requisitos, Sí, o sea, no, no sé, otra vez más da papeleo, nada más se mete la pura aplicación y ya, no sé, no así necesita es, uno. así es, nada más la aplicación es fácil, el I-90. Ok, sí, porque sé que para la ciudadanía son otro tipo de requisitos, ¿verdad? Sí, para la ciudadanía es mucho más complicado. Hay muchos más requisitos para aplicar para la ciudadanía. Renovar la tarjeta de residencia es algo muy fácil. Ok, esa era mi pregunta. Entonces, muchas gracias, abogado. Entonces, yo creo que nos lanzamos con la ciudadanía y por ahí pido una cita para que nos ayude con eso. Muchas gracias. Está bien, gracias a usted, que tenga excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Perfecto, abogado, pues prácticamente vamos a cerrar nuevamente para toda la gente que nos está escuchando. Si quiere una consulta, las consultas en su oficina son completamente gratis. Así es, las consultas conmigo son absolutamente gratis. Puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Y puede comunicar con mi oficina por correo electrónico, por teléfono, ir a mi oficina en persona y agendar su cita conmigo, que sería absolutamente gratis, y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar con su caso. Y además también para la gente que lo escucha en otros estados o quizás en México o en Centroamérica, ¿también usted los puede atender por videollamada? Así es, absolutamente. Hacemos citas en persona, por teléfono o por televideo en WhatsApp. Entonces, si tiene WhatsApp, puede hacer la cita conmigo. Podemos hablar así por televideo. Yo hablo con personas casi todos los días en otras partes del mundo. No hay ningún problema. Perfecto. Y toda la información la vas a encontrar en www.david.legal, www.david.legal. Ahí vas a encontrar el teléfono, vas a encontrar también los podcasts, los videos y todo lo que usted hace, abogado. Así es, en mi página de internet hay noticias, mi información de contacto, videos de mis programas de radio y más información y, por supuesto, mi información de contacto. Perfecto, abogado. ¿Algo más que quisiera agregar o decirle a toda la gente? Nada más necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. ¿Ok? Pues muchas gracias. Nos vemos en 8 días, si Dios nos presta la vida.